And our subject is very simply the Y necessity nuestro tema of a new simplemente es la necesidad del nuevo nacimiento. Y el término nacer de nuevo, un cristiano que ha vuelto a nacer, ha llegado a ser popular y se usa a la ligera. En la mente de muchas personas hoy en día esto se asocia con una especie de cristianismo alegre, donde las personas frecuentemente dan un asentimiento a la ligera ante las cosas de Dios y parece que no toca verdaderamente sus vidas eso en absoluto. Esta es una lástima, es una pena, porque es un término maravilloso, es un término muy valioso y es una enseñanza maravillosa. Es algo bastante descriptivo de la conversión. Es notable y claro que es un término de Cristo. Es un término que él utilizó y parece que nadie más lo utilizó incluso antes que él. Eso fue reservado para que él lo dijese y se anticipa antes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, donde dice que a tantos que reciban a Cristo, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, aquí vemos el nuevo nacimiento, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Así que el concepto del nuevo nacimiento es anticipado 2 capítulos antes, pero es Cristo el que utiliza el término. Y está en el Antiguo Testamento también, en un sentido indirecto, se los diré en un momento, pero es una cosa bastante descriptiva, algo que describe un gran cambio. Un cambio radical, inmenso, que ocurre en la vida de una persona, de modo que la persona recibe una nueva vida, como un nuevo nacimiento por completo. El registro ahora está limpio, es un nuevo comienzo, y uno podría pensar en su imaginación, es como el nuevo comienzo de un bebé en la vida. No hay registro de nada, no hay un equipaje que tenga, no tiene un pasado. El nuevo nacimiento describe ese aspecto de ser convertido. El tener una nueva hoja en limpio, sin ninguna ofensa, eso está limpio, ya se fueron las ofensas, porque Cristo te ha perdonado y las ha quitado del camino. Tienes nuevas capacidades ahora. Tienes capacidades físicas, pero ahora también tienes espirituales. Estas cosas de pronto las recibiste cuando creíste en Cristo. Fue verdaderamente un milagro. En un momento no tenías esta sensibilidad espiritual y vida en tu alma y de pronto Dios te la dio. Y entonces viniste a Cristo y no tuviste que desarrollar estas cosas a través del tiempo, sino que Dios te lo dio inmediatamente y comenzaste un nuevo caminar, un caminar espiritual con Cristo, viviendo ahora por Él. Y tuviste eventos similares que se reflejan a través de la Biblia, pero estos términos específicos no se usan. Y Abraham, él fue llamado a comenzar una nueva vida, un nuevo caminar y seguir la guía de Dios. Y bueno, fue lo mismo aquí, fue por completo una nueva experiencia de vida en él. Y podemos ver aquí el nuevo nacimiento también implícito allí, en la narrativa primitiva del Antiguo Testamento. Y después Moisés. Él claramente entendía esta experiencia, a pesar de que no la llamaba un nuevo nacimiento. Volveos al Señor con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y el Señor os circuncidará vuestros corazones. Un gran cambio de corazón, de modo que podáis vivir. Antes eran muertos vivientes, porque de forma espiritual estabais inconscientes, pero ahora podéis vivir y podemos ver aquí el concepto no es nuevo, Dios siempre obra de la misma forma y cambia de forma maravillosa las vidas y es Cristo el que lo llama el nuevo nacimiento. David ora, crea en mí un nuevo corazón, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es el mismo tipo de vocabulario y también Isaías. Y estas son palabras más bien del Salmo, perdón, donde se dice, a pesar de que este hombre o aquel nombre haya nacido,
Y bueno, estamos llegando muy cercano a la descripción que tenemos aquí de Sion, del verdadero reino de Dios, de la iglesia de Dios. Y se puede decir, esta persona y aquella persona han nacido allí, en ese reino. Y tal vez la raíz es esa, y por eso Cristo dice así que es esencial volver a nacer. Pero bueno, esto solamente lo menciono como introducción y quiero tener 4 puntos simples basados en las palabras de Cristo. Y el primero es este, que sin el nuevo nacimiento no podemos ver o comprender o entender o imaginar el reino de Dios. Sin el nuevo nacimiento no podemos verlo. Y lo tenemos aquí en Juan 3, versículo 3. Perdón, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, te aseguro solemnemente, ese es el sentido aquí, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes comprenderlo. Sin importar cuán inteligente puedas ser, cuántos logros puedas tener, cuánto hayas leído, cuán inteligente puedas ser en tu mente, no puedes entenderlo. ¿Y qué significa? Bueno, pues de forma intelectual hay ciertas cosas que tú puedes ver. Por ejemplo, puedes ver que los seres humanos son pecaminosos por naturaleza. Puedes intentar negarlo, pero puedes verlo. Todo el mundo tiene que poder ver esto y ver que hay un pecado, que hay pecado en la raza humana. Todo tipo de pecado, de hecho. Somos una raza corrompida, una raza caída. Sí, somos capaces de hacer cosas buenas, los seres humanos son capaces de hacer cosas buenas, pero en toda área de nuestro ser estamos contaminados, estamos corrompidos. Esa es la historia lamentable de nuestra vida. No estoy diciendo que estamos completamente al 100% depravados, sino que en toda área de nuestro ser estamos contaminados, mente, corazón, voluntad. Ahí hay pecado por todas partes y todo lo arruinan. Arruina incluso las cosas que son buenas en esencia. Y podemos ver estas cosas fácilmente en toda persona. Y toda persona tendría que poder ver estas cosas. Todos tenemos fallas. Y si tú, por ejemplo, hablas de política, bueno, pues la vida pública. Y si estás interesado en seguir eventos, primeros ministros van y vienen, y siempre tenemos como que una esperanza dentro de nosotros que este o aquel van a ser excepcionales y una verdadera buena persona, agradable. Y después ahí están los problemas y nos damos cuenta que no son exactamente como nosotros. Todo mundo tiene faltas y problemas. Y entonces después la prensa es cínica y la televisión y todo mundo, y entonces se habla de estas cosas en términos de lo que esta persona piensa o lo que esta persona puede obtener de esto o aquello. Y es que somos una raza pecaminosa y podemos ver esto sin haber vuelto a nacer. Y también puedes entender que Dios se ha revelado a sí mismo, diciendo que es un Dios puro y santo que no puede resistir el pecado. ¿Y todo mundo es capaz de entender esto de forma intelectual? Tú no tienes que haber vuelto a nacer para entender, y probablemente tal vez no lo quieras creer, pero por lo menos entender el concepto de que Dios se revela a sí mismo en su palabra, diciendo que es un Dios personal, amoroso, maravilloso y santo, de principio a fin, sin mancha, sin sombra de variación, incapaz de mentir o engañar. Es Dios, el Dios perfecto. Entonces hay un abismo entre el hombre y Dios. Y Dios no puede resistir el pecado de los hombres. Estas cosas las podemos entender sin haber vuelto a nacer. Podemos entender nuestra propia situación, pero el orgullo puede introducirse por allí. Yo soy rechazado por Dios, soy pecador ante Dios, he ofendido a Dios. Y sin haber vuelto a nacer, somos capaces de entender esto. Así que somos responsables ante Dios por nuestra conducta ante Dios. Podemos entender que este es un mundo creado. Tal vez estamos confundidos por aquellos intentos que nos dicen que todo fue un accidente, pero dentro de nosotros somos capaces de entender que todos los sistemas y el orden y las perfecciones del mundo señalan que hay un diseñador, un creador. Somos capaces de ver eso también. Somos capaces de entender el plan de la redención.
Es decir, que solamente hay una forma para que este Dios perfecto nos deje estar liberados de nuestro pecado. Porque si hiciera esto, haría que Él fuera como nosotros. Si a Él no le importase nuestro pecado, cuando Él ha prometido castigarlo y erradicarlo. Así que podemos entender el plan de la salvación, que para poder perdonar nuestro pecado, Dios tenía que venir Él mismo en la persona de Cristo, la segunda gloriosa persona de la deidad, el cual vino a ser nuestro representante y vino a tomar nuestro castigo y vino a hacer redención por el pueblo que Él ama y que Él salvaría y perdonaría. Estas cosas las podemos entender intelectualmente sin haber vuelto a nacer. Podemos entender la necesidad de la redención, el plan de la salvación, la obra de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que no podemos ver al respecto del reino de Dios sin haber vuelto a nacer? Amigos, no puedes verlo como alguien que está dentro del reino. No puedes ver el reino de Dios como alguien que está dentro. No puedes experimentar el toque de Dios. No puedes conocerlo en tu vida sin haber vuelto a nacer. No puedes conocer su poder. No puedes orar a Él. No puedes saber nada al respecto de su guía y su bondad. No puedes recibir los grandes cambios dentro de tu vida que Él puede producir en ti y que Él produce en una persona, en aquellos que vienen a Él. No puedes tener ningún entendimiento de la escritura y de los planes de Dios, porque no eres alguien que está dentro del reino. Nunca has estado dentro de un edificio, por así decirlo. No sabes cómo es por dentro. Ese gran edificio en una gran calle, construido con una gran arquitectura, como de palacio, grandes pilares y decoración. Tú nunca lo has visto por adentro, no lo entiendes, nunca has estado adentro. No sabes cómo esa oficina, esa compañía, esa institución trabaja, porque tú no perteneces a ese lugar, tú nunca has estado ahí. Y para poder conocer a Dios y los caminos del reino de Dios, y para poder caminar con Él y tenerle, conocerle y experimentarle, tú tienes que ser cambiado. Tienes que volver a nacer. Eso es lo que significa. Desde fuera, tú puedes entender algo de la teoría y Dios te tomará como alguien responsable por lo que hagas con ese conocimiento de que eres un pecador y que Él es un Dios santo y de que Él envió un Salvador y que Él te perdonaría y te daría la bienvenida y te bendeciría si tú te arrepintieses. Tú puedes entender estas cosas, pero lo que Cristo dijo, claro que es verdad. A menos que alguien vuelva a nacer, no puede ver el reino de Dios, es decir, como alguien que pertenece a Él, como alguien que ha probado estas cosas en su fidelidad y las ha conocido y ha experimentado la mano de Dios. Así que, queridos amigos, ese es mi primer punto que debo hacer. El poeta William Cowper, hace muchos años, muchas personas dicen Cupa, bueno, como sea, pero cuando él fue salvo y fue convertido a Dios, él escribió versículos maravillosos y dijo, fue como ir al paraíso. La experiencia que él tuvo de la mano de Dios en su vida y de que Dios lidiase con él. Y antes de él, también hemos visto que Martín Lutero dijo algo similar. Él había enseñado la Biblia, pero no la había entendido. Y cuando de pronto entendió lo que estaba enseñando, la doctrina de la justificación por fe, solo por fe, entonces que tú eres salvo confiando solamente en Cristo y su muerte redentora, dijo Lutero, fue como estar en el paraíso. El ver, el entender, el comprender, esta es la amabilidad de Dios. Este es el Dios que salva y nos llama a Él. Y es así más o menos. Esto nos recuerda de las palabras de la reina de Seba a Salomón cuando vio su palacio y su hogar y su orden y riquezas y conducta de sus siervos y la felicidad de ese lugar. Y dijo, no se me había dicho la mitad. Y eso es así. Cuando tú verdaderamente vuelves a nacer y vienes a Cristo y entonces pruebas las cosas de Dios como alguien que pertenece a ese reino. Es un tiempo de maravilla y descubrimiento. Pero el segundo punto que quiero hacer rápidamente es este.
No solamente no puedes ver porque no estás dentro del reino, sino que no puedes funcionar. No puedes relacionarte con Dios. No puedes actuar o hacer nada en relación a Dios sin haber vuelto a nacer. Y aquí lo tenemos versículos 5 y 6. En las palabras de Cristo respondió Jesús: de cierto te digo, con gran solemnidad te aseguro, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay dos nacimientos. Tenemos que ser nacidos de agua. ¿Sabemos lo que significa? Eso es un nacimiento físico. Las aguas se rompen y entonces el niño nace. Pero ahora eres un ser físico. Pero necesitas más. Para poder tener una relación con Dios, necesitas volver a nacer por el Espíritu. Tu alma tiene que ser traída a que viva. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de físico es lo físico. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Son dos nacimientos diferentes. Si tú solamente has nacido de forma física, bueno, maravilloso. El tener vida es preciadísimo. El tener una vida consciente, el tener dones, capacidades, el tener bendiciones y beneficios, una vida que vivir y un camino que seguir. Y aún así, de acuerdo a Cristo, solamente eso es una vida a mitad. De hecho, solamente es una vida en un cuarto. De hecho, es probablemente menos que un décimo de una verdadera vida, porque lo que necesitas es vida espiritual. Y esto hace que la vida sea completa. Eso lo cambia todo. Ahora no solamente eres carne y hueso, que va al infierno, sino que ahora eres carne y hueso y alma, que va al cielo. ¿Qué diferencia, queridos amigos? Ahora estás caminando con Dios. Y dice, lo que es nacido de la carne es meramente y solamente y puramente carne. Más lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Amigos, no puedes funcionar sin esta vida. Tienes capacidades físicas, pero no tienes comunión con Dios. Tienes capacidades físicas, pero no puedes orar. Tienes capacidades físicas, pero no puedes experimentar el toque de Dios y el poder de Dios y su guía, y no puedes comunicarte con Él, no puedes funcionar en lo que respecta a Dios. Tu alma está en cierta forma muerta, dormida, inactiva, porque no has vuelto a nacer del Espíritu. Cuando eres nacido del Espíritu, ahora tienes otro Padre, un Padre celestial. Tienes otra familia, el pueblo de Dios. Tienes otro hogar, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes que entienden los caminos de Dios y le aman y comparten y se ayudan los unos a los otros. Ahora tienes un nuevo destino, no solamente la tumba, sino la vida eterna. Tienes nuevas fortalezas para poder controlar tu vida y tu ser y luchar en contra del pecado. Tienes un nuevo propósito para aprender de Dios y caminar con Él y amarle. Estas cosas son maravillosas. Así que sin el nuevo nacimiento no puedes ver como alguien que está dentro, que pertenece a Él, no puedes ver las cosas de Dios. Sin un nuevo nacimiento no puedes funcionar, ni interactuar con Dios, ni relacionarte con Él. Y después hay un punto tercero que tengo, y tengo que apurarme, versículo 7. No hay ninguna otra forma, solamente el nuevo nacimiento. No se puede de ninguna otra forma tener estas bendiciones. Mira lo que dijo Cristo a Nicodemo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo estaba sorprendido. Él era un judío anciano y maestro de gran distinción. Es llamado un principal, lo que significa que era un miembro del concilio judío de 70 que gobernaban, los que gobernaban sobre las cosas nacionales de los judíos. Y claro que en aquel entonces estaban bajo el gobierno de Roma, eran una nación conquistada,
pero aún así se les permitía tener su parlamento, por así decirlo, su consejo para sus asuntos culturales y religiosos. Entonces Nicodemo era un miembro muy distinguido de este miembro agustino, de este consejo de judíos, y era un maestro. Cristo se lo dice: tú eres un maestro de Israel y no sabes esto. Y el griego significa maestro. Así que era un maestro distinguido anciano, miembro del cuerpo de gobernadores. Y estaba ahí con Cristo y estaba maravillado y sorprendido. ¿Yo necesito volver a nacer? ¿Cómo puede ser esto? ¿Yo necesito una nueva vida? Tú no entiendes. Yo soy un hombre mayor, yo soy un gobernador en esta nación religiosa. Y yo soy un maestro. ¿Y yo? ¿Me dices que yo necesito volver a empezar como si fuera un bebé? Y comenzar el proceso de aprendizaje y comenzar un nuevo caminar espiritual. ¿Me estás tratando como alguien fuera del reino que no conoce nada? ¿Como alguien que ni siquiera ha comenzado a comunicarse con Dios? Esto es humillante. Esto me hace humilde. Tengo que comenzar otra vez. Y tengo que pedir perdón. Y tengo que buscar una nueva vida. Y aún así, esto es lo que dice el Señor. No hay ninguna otra forma de hacerlo, Nicodemo. Tienes que empezar desde el punto número 1. Tienes que volver a nacer. Y él está sorprendido. Y dice, y que haya respecto de las ceremonias en las que yo he participado en el templo y las ofrendas sacrificiales. Y claro que Cristo le pudo haber dicho, estas cosas no te llevan al cielo, eso no te ayuda a tener una relación con Dios. Esas cosas están ahí para enseñarte que alguien tiene que venir y morir por tu pecado. Están allí esas cosas para ayudarte a entender que tiene que haber una muerte y una redención. Tu pecado estorba. Esas cosas no logran tu salvación, esos sacrificios de paz. Y Cristo escoge decirle los hechos fundamentales de forma firme. Ese es el tipo de cosas que habrían pasado en la mente de Nicodemo. Y yo doy mi diezmo, doy dinero. He hecho esto y aquello también. ¿Estás diciéndome que eso no me compra un lugar en el cielo? ¿Que eso no me lleva a ningún lado? No, implica el Señor, no. No puedes comprar un lugar en el cielo. No puedes ganarte tu lugar en el cielo teniendo una bondad imaginaria, porque eso no es lo suficientemente bueno para un Dios de una justicia y santidad perfecta. Aparte de lo cual, tú le arruinarías todo eso, porque muchos pecados cometerías también. Así que no sirve para nada. Tienes una lista grande de pecado. Tienes culpa por todas partes. No puedes dar unos cuantos peniques aquí y allá y pensar que eso cancelará toda la deuda. La única forma de hacer esto, dice Cristo, es volver a nacer. No te maravilles, no te sorprendas. No te maravilles que te dije, os es necesario, debéis nacer de nuevo. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Tú no eres aceptable. No puedes ganarte la salvación. No puedes borrar tu pecado. No puedes traer o hacer que tu alma tenga vida. Dios lo tiene que hacer por ti. No puedes obtener vida espiritual de nadie en la tierra porque todo el mundo está perdido. No hay sacerdote que te pueda dar esta vida. No hay amigo que te la pueda dar. Tiene que venir de Dios. Y la forma en que Dios lo hace es cambiándote, perdonándote tu pecado si tú confías en Cristo y después por completo te cambia. Esta es la forma que Dios tiene de hacerlo y es la única forma. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y después, mi último punto, el cuarto. Al volver a nacer, si volvemos a nacer, esto es por fe. Y aún así es tan poderoso
La fe es algo invisible. Es confianza, confianza en Cristo. Descansar por completo en Él. Es una transacción entre ti y Dios. Una invisible, transacción invisible pero poderosa. Y es una obra del Espíritu, es lo mismo. Es invisible y poderosa. Versículo 8, palabras de Cristo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Imagínate una ráfaga, o un tornado, o un huracán. Bueno, a menos que el polvo se mueva, no podrías ver la corriente de aire. No podrías ver las partículas, las moléculas que están en movimiento, porque es completamente invisible a ti, a menos que haya algo ahí. Y aún así, qué conmoción. Ves los árboles que se están moviendo de aquí para allá. ¿Alguna vez has visto un huracán verdadero? Y mirado por fuera de la ventana y ves cómo se levanta el techo de lo que tienes allá afuera, del cobertizo, y también los árboles caerse. ¿Has visto un verdadero daño que causa un huracán? La fuerza, el poder. Pero es una cosa invisible. El sonido, bueno, eso es porque las cosas se están quebrando debido a la corriente del aire. Pero el viento per se y el movimiento de las partículas del viento no lo puedes ver. Y esa es una ilustración del Señor. El nuevo nacimiento es así. No puedes ver la obra del Espíritu. El Espíritu Santo nos es invisible. Cuando el Espíritu Santo desciende en un corazón, porque esa persona ha venido a Cristo buscando perdón y confía en Él, y ese perdón le es dado y el Espíritu Santo obra y comienza a hacer un nuevo carácter, una nueva naturaleza y te cambia en tu temperamento, comportamiento y toda forma imaginable, tú no puedes verle. Entonces, ¿cómo sabes qué te ha pasado? Pues así como miras por la ventana y ves ese árbol se cayó y aquel también, y toda esa baranda del jardín se cayó. Y bueno, lo que pasa es que al contrario es algo constructivo. Tú ves una persona que ha vuelto a nacer y ha habido una gran obra lograda en esa vida. Y tanto ha cambiado para bien. Y la persona es tan diferente, mucho mejor. Y tiene una relación con Dios y le ama. Tú lo ves en su poder, lo ves en su efecto, lo ves en lo que se logra. Aún así es invisible. Mi fe es invisible. No hay ningún mérito en esta fe, sino simplemente respondo a Dios, Señor, perdóname a mí. Yo soy ese pecador. Yo sé lo que hice, soy lo que soy, sé lo que he sido. Yo no soy digno, tengo condenación justa para morir, pero lávame, límpiame, perdóname, hazme nuevo. Y entonces Dios en lo alto pronuncia tu perdón y el Espíritu Santo obra en ti de forma secreta, de forma silenciosa, de forma invisible y te reconstruye en tu vida. Ese es el nuevo nacimiento. Es lo más extraordinario y maravilloso. Y toda la evidencia está en el resultado y en lo que se logra. Por ejemplo, el apóstol Pablo. A mí no me gusta hablar así, pero no me gusta cómo era el apóstol Pablo antes de su conversión. El apóstol Pablo, antes de la conversión, pues no me cae bien, seguro que a ti tampoco, porque antes él era un hombre muy orgulloso, era un fariseo, él amaba las ceremonias, confiaba en ello, pensaba que eso le agrandaba, era muy intelectual, tuvo el mejor entrenamiento posible en su día para poder ser un maestro entre los judíos, y después él buscó y se le dio como una estrella creciente entre los líderes judíos, un joven hombre, pero avanzando rápidamente. Él buscó y aseguró la responsabilidad de purgar a los cristianos de Israel.
de librarles todos, o más bien entregarles al juicio. Él era duro, era cruel, y no le importaba nada. No le importaba que muchas de estas personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, serían entregados a la muerte, porque eran odiados. Tenemos que deshacernos de esta secta. Se le decía una secta. Y el apóstol Pablo, bueno, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, pero fue cambiado. En su experiencia en el camino a Damasco, ustedes saben cómo Cristo lo humilló, estuvo ciego durante días. Y saben cómo buscó el perdón y buscó al Señor y fue cambiado. Nació de nuevo y fue completamente diferente y llegó a ser el hombre más compasivo imaginable y que podemos imaginar, que dio su vida por completo para el Evangelio y para ganar almas. Y él tuvo que resistir persecución y sufrimiento y tuvo que sobrepasar todo tipo de cosas terribles, pero su amor por las almas perdidas y su gentileza y su amabilidad eran tan grandes. ¿Y qué le pasó? Bueno, tuvo una conversión dramática, pero lo que importa es invisible. El Espíritu Santo lo cambió su vida y su corazón. Y he visto esto a través de muchos años en muchas vidas. Conocí un hombre hace años, avaricioso, amaba el dinero, vano, estaba obsesionado consigo mismo y después vino a Cristo. Y uno nunca pudiera imaginado que alguien así podía venir a Cristo. Él confiaba en sí mismo, él tenía toda confianza en su persona, pero vino a Cristo y ahora era sensible, era generoso, era útil a otros, era muy diferente, había sido completamente cambiado. Murió hace años, algunos años, y con toda certeza fue a la gloria celestial. Pero el gran cambio dentro del nuevo nacimiento: Dios te perdonará tu pecado y te cambiará y lidiará contigo. Y después se relacionará contigo y caminarás con Él. Conocí una mujer, bueno, no sé si llamarla una mujer, una dama. Me estoy remontando unos 20, 25 años. Y esta dama tenía tan grande amargura y tenía una mente muy aguda. Y ella podía encontrar faltas con cualquier persona, en cualquier cosa. Y bueno, pues entonces podía hacer pedazos a quien se le parara enfrente. Yo conocí muy bien a esta dama. Bueno, yo no estaba relacionado con ella, pero ella tenía tanta amargura. Y después vino a Cristo, fue salva y fue sobrecogida por un sentido de necesidad. Y creyó el Evangelio y se volvió a Cristo. Y cambió, Dios la cambió, Cristo la cambió. Y entonces llegó a ser la persona favorita de todo el mundo. Se fue su amargura y esa hostilidad y esa observación aguda que de alguna forma se enfocaba en todo lo que habías hecho mal y lo encontraba. Pues queridos amigos, Dios cambió a esa persona y Dios cambia de forma maravillosa a las personas. Y he conocido gente muy depravada, muy egoísta. He conocido mucha gente muy orgullosa. Y humanamente hablando, uno hubiera pensado, esa persona nunca será salva, es demasiado orgullosa, peor que los fariseos de antaño, demasiado orgullosa, demasiado agradada consigo misma, pero Dios les cambió. Dios les hizo una nueva persona, les dio un nuevo nacimiento. Y no nos sorprende que el Señor dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Es invisible y es tan poderoso. Y entonces así pasa con todos los que nacen del Espíritu. Y se acabó mi tiempo. 4 puntos intenté hacer hoy. No puedes ver el reino como alguien que pertenece al reino sin haber vuelto a nacer. No puedes funcionar en lo que respecta a Dios. No puedes tener comunión con Él
No puedes orar a Él y recibir sus bendiciones sin el nuevo nacimiento. No hay otra forma para llegar a Dios, sino solamente naciendo una vez más, confiando en Cristo, en el Salvador, que hizo una redención por nuestro pecado. Y entonces así que Dios cambie nuestra vida por el poder del Espíritu. No hay ninguna otra forma. Y aún así es una obra invisible y es tan profunda y tan maravillosa que entonces tenemos que venir por fe, ese acto invisible en el que ponemos toda nuestra confianza en Cristo. Perdóname, Señor, decimos, me arrepiento de mi pecado, confío solamente en el Calvario y en lo que Él ha hecho, y solamente descanso en ti, pidiéndote que tú me cambies y que me des una nueva vida. Así es como vienes a Cristo. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos a cada uno de nosotros, ayúdanos. Oh Señor, a medida que el enemigo de las almas desea arrebatar la palabra y hacernos estar en nuestros intereses terrenales normales, Señor, mantén estas cosas vivas en nuestros corazones. Trae almas necesitadas a ti. Muestra tu gran amabilidad y amor y el gran y supremo poder de la salvación. Y Señor, cambia vidas. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y por amor a Él. Amén.